Vamos a conversar con el ingeniero Archibaldo Salvador, quien nos va a hablar del negocio del girasol, los mercados, los valores, bueno, cómo se está manejando todo eso en la actualidad. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy contento de tenerlos aquí. ¿Es buen negocio el girasol? Bueno, la verdad que el negocio del girasol en la última campaña ha sido excelente, sobresaliente. Tuvimos la combinación de dos cosas que rara vez se dan realmente. Tuvimos precios internacionales para el girasol récord y además tuvimos una producción argentina que tuvo récord de rendimiento. Si bien el área no fue tan grande, el rendimiento por hectárea fue excepcional. Eso hizo que el productor, frente a un año niña que vivimos el año pasado, haya generado un muy buen ingreso con el girasol, y en algunas zonas otros cultivos han sufrido un poco más de la sequía y el resultado no fue tan sobresaliente como lo fue en el girasol. Así que sí, en general venimos de un año muy positivo para el girasol. Nuestra proyección es que este año va a volver a crecer el área un 10% más. Ese es el piso de nuestro estimado de área para la campaña 2011. Lo que ya avanzó en siembra es el NEA, la región de norte de producción. El aumento de área fue incluso más grande, hubo buena disponibilidad de agua en suelos, las condiciones estaban buenas para sembrar, el precio estuvo muy bueno, entonces los productores se volcaron a sembrar girasol y hay un incremento de área con respecto a la campaña pasada bastante importante. Cuando vamos a la zona oeste y sur, en donde obviamente todavía no comenzó la siembra, vemos una intención de siembra que está entre un 8 y un 10% por encima de la campaña pasada. Así que en general lo que estamos proyectando es que el área de producción de esta nueva campaña en Argentina va a estar entre 1.750.000 hectáreas y 1.850.000 hectáreas. Eso es lo que la cifra en que más o menos coinciden todos los pronósticos. Archibaldo, ¿cómo es el contexto internacional en este momento? Hubo precios interesantes, yo diría hace 2 o 3 meses aquí en la Argentina, luego bajaron un poco. ¿Cómo está el valor del aceite en el mercado internacional? Bueno, los aceites todavía están, si bien, como vos decís, han bajado en los últimos días, todavía los precios relativos son muy interesantes, muy buenos. Lo que sabemos es que hay una demanda sostenida de aceites, el mundo necesita más aceites, la tasa de crecimiento en la demanda de aceites cada año ha sido en los últimos 15 años 5,6%, eso es mucho, es una demanda muy fuerte y eso todas las proyecciones indican que va a continuar creciendo en los próximos 10 años, así que el contexto es positivo para el girasol. Girasol, soja, colza, la palma, todos los aceites que componen el mercado mundial. Puntualmente lo que sucede ahora este año es que hay pronósticos de una buena campaña en el hemisferio norte, entonces eso puede generar algo de presión sobre el precio, que es lo que estamos viendo ahora, pero esa cosecha todavía está lejos de concretarse. Por ahora es un poco especulación. Lo que sí sabemos es que la demanda va a ser fuerte y la producción hay que verla, todavía no está cosechada, así que yo soy optimista. Claro, siempre los países de Europa del Este son los que están marcando el paso en lo que hace a los valores internacionales. Cuando más producción, bueno, obviamente hay menos precio. ¿Estas producciones de Europa del Este vienen bien? ¿Hay buenas perspectivas? Sí, vienen bien, hay perspectivas de una buena cosecha, pero también es un año muy húmedo en el norte, están teniendo más lluvias de lo que habitualmente ellos están acostumbrados a tener y eso complica un poco el final de la campaña del girasol. Así que la perspectiva es positiva, pero todavía la verdad que está lejos de concretarse. En la zona sudeste bonaerense, que en realidad no ha sido nunca una zona girasolera por excelencia, la humedad, las enfermedades, pero ha cambiado ese contexto de la mano de los nuevos híbridos. ¿Cómo ven ustedes a esta zona que potencialmente parecería que está con buenas perspectivas y arrancando ya hace un par de años? Sí, para nosotros el sudeste se ha convertido en una zona girasolera, la rotación con trigo funciona muy bien, es una zona que tiene rindes mucho más estables que otras zonas históricamente girasoleras como el oeste o el norte. El productor es más propenso a incorporar tecnología, entonces el nivel tecnológico del sur es muy bueno.
Estos nuevos híbridos que mencionás tienen un potencial de rendimiento muy interesante, así que todo está dado como para que el girasol continúe siendo un cultivo importante en la región. Vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Martín Díaz Orita, asesor privado, sobre un tema interesante, importante, la fertilización en el cultivo de girasol. Buenos días, ¿cómo estás, Martín? Bien, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Por favor, ¿por dónde pasa el tema de la fertilización en girasol? Sabemos aquí en nuestra zona sudeste, deficitaria de fósforo. ¿Cuál sería un poco el panorama que se le puede brindar al productor agropecuario? El panorama es que la fertilización se consolida como una de las prácticas que explica aproximadamente el 15% de las variaciones de rinde del cultivo, principalmente cuando pasamos a hacer girasoles en siembra directa, en sistemas de siembra directa con coberturas, con suelos más fríos, con suelos quietos, donde el crecimiento del cultivo es limitado y de la misma forma la cantidad de nutrientes que le llegan al cultivo también lo son. Los estudios que se han hecho y se realizan apuntando al manejo eficiente de los fertilizantes de la nutrición nos muestran aportes consistentes del uso de fósforo, fertilización de arranque o fertilización de base, ayudando al cultivo a colonizar el sitio, a desarrollarse tempranamente, lograr su implantación en tiempo y forma. Y en segundo lugar, lo que es el manejo del nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente que tiene muchas aristas de variabilidad, es decir, los resultados año tras año nos van a dar sorpresas, lote tras lote nos dan sorpresas, pero a lo largo de una serie prolongada de años o de casos, ¿qué es lo que le pasa a un productor? No siembra un solo lote en su vida, sino que siembra muchos años girasol en distintos lotes, va a encontrar un beneficio acercando al 12-15% del rendimiento. ¿Por qué les digo que estos resultados son variables y no dependen de alguna variable única? Porque las condiciones de año, temperaturas, humedades, rendimientos alcanzables, otras prácticas de manejo, como protección del área foliar, uso de fungicidas, hacen que las respuestas sean de mayor o menor magnitud, pero siempre sean una práctica frecuente de encontrar mejoras en el rendimiento. El fósforo sabemos que se aplica, lo ideal sería aplicarlo a la siembra, ¿no es cierto?, para tener ese arranque. ¿Cuándo sería el momento oportuno en el caso del nitrógeno? Bien, vos dijiste algo importante en lo que hace a fósforo. El fósforo tiene que estar por donde las raíces del cultivo crecen, es decir, la aplicación más eficiente es en el momento de la siembra, junto con la siembra, cuidando que no haya un contacto directo entre las semillas del cultivo y el fertilizante. ¿Por qué? Porque afectamos la implantación, matamos las plantas. Entonces, cuidamos esa variable. En lo que hace a nitrógeno, la fertilización se puede hacer en cualquier momento, desde la siembra hasta etapas de 6 a 8 hojas del cultivo, porque el nutriente va a ingresar al sistema con la lluvia, se va a disolver con el agua que hay en el suelo y va a ser capturado por las plantas en las medidas que éstas crecen y van tomando agua, van transpirando. En sistemas de siembra directa lo que estamos viendo que es más conveniente acercar la fertilización hacia el momento de siembra, no necesariamente en ese momento, pero no dejar estar el cultivo durante muchas semanas creciendo a una tasa deficitaria o lenta, como es un caso de un cultivo con falta de nitrógeno.